Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Om Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número. WhatsApp 2225 77 77 86. 2225 77 77 86. Es momento de dar a conocer nuestro perfil OM de la semana. Coaches, influencers, empresarios, marcas, youtubers, emprendedores, figuras públicas y mucho más. ¿Quién será? Acompáñanos. Iniciamos en 3, 2, 1. Perfiles OM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión especial de Perfiles OM. Yo soy Fer Valverde y me da muchísimo gusto estar de nuevo a cuadro a través de esta señal decodificada entre unos y ceros a través de la red de Om Radio. Perfiles OM, Fer Valverde, y hoy con una emisión especial de este programa en donde platicaremos de un perfil muy interesante que creo que a muchos de nosotros nos va a llamar la atención, pero sobre todo por la calidad del servicio, la calidez de la atención y la especialización del servicio del cual vamos a dar a conocer. Así que ya sabes cuáles son las líneas de contacto directamente en Om Radio, y recuerda que este programa lo puedes ver ya sea simultáneamente por www.omradio.com.mx, a través de nuestras redes sociales, y posteriormente alrededor de unas 4 o 5 horas ya estará disponible en nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Así que vamos a continuar y a iniciar directamente, a entrar en materia con Perfiles OM, y me da muchísimo gusto estar directamente con Raquel Passant. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida. Pues muy bien, muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Bienvenida a Om Radio, bienvenida a Perfiles OM, bienvenida a México. Gracias, muy amable. Y no, gracias a ti por considerarnos. Ella es directora general de Clínicas Síndrome México. Y bueno, Clínicas Síndrome México, se oye, el nombre es muy rembumbante, pero ¿de qué se trata esto, Raquel? Platícanos. Bueno, mira, te cuento. Precisamente síndrome significa sin drogas mejor. La clínica Síndrome es una clínica de medicina y de psicología, pero que estamos especializados en conductas adictivas. La clínica lleva más de 10 años trabajando la enfermedad en España, la matriz está allí, y bueno, como estamos en época de expansión, hemos abierto una clínica aquí en Puebla. Y bueno, pues estamos encantados de estar aquí en México y realmente de poder ayudar, ¿no? Puebla entonces es el punto central de expansión en nuestro país, sí, de Clínicas Síndrome. ¿Por qué Puebla y por qué México para iniciar esta expansión? Bueno, mira, yo llego a México hace aproximadamente como unos 6 años, porque aunque nosotros hacemos tratamientos muy innovadores en España y el porcentaje de gente que sale de la adicción es muy alto, nos dimos cuenta de que la terapia cognitivo-conductual era muy importante, funcionaba muy bien, pero que éramos mucho más que esto, que realmente éramos energía y que había muchas más cosas que realmente teníamos que trabajar. Y fue entonces cuando conozco medio mundo, he viajado por muchos sitios, llego a México para trabajar sobre todo lo que tiene que ver con las culturas prehispánicas y las medicinas ancestrales, y me enamoro locamente del país. Hasta, bueno, pues después de 6 años de hacer mucho trabajo, de seguir estudiando mucho, pues entendemos que realmente pues México era un país que realmente creíamos que podíamos ofrecer una labor importante, ¿no? Y por eso estamos aquí. Adicciones, síndromes. Quiero entender que las adicciones son las mismas en Europa que en América. ¿O cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las tendencias que tiene México en relación a España?
Bueno, pues fíjate, yo creo que la enfermedad es la misma en todos lados, ¿no? La enfermedad es una enfermedad biopsicosocial y desde ese planteamiento nosotros tenemos que trabajar, o el tratamiento que hacemos es el mismo. Sí que es verdad que a nivel cultural, evidentemente, no es, o sea, aunque parecemos que somos muy parecidos, pero sí que es verdad que hay bastantes diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí el alcoholismo forma parte, o hay un porcentaje muy alto de personas que consumen o abusan del alcohol, y sin embargo, por ejemplo, en Europa estamos hablando más quizás de drogas como la cocaína, ¿no? O el consumo de cocaína puede ser un poco mayor, el hachís. Quizás un poco sea la diferencia, ¿no? El consumo, el abuso de determinadas sustancias, pero la enfermedad, por suerte, por desgracia, es la misma en todos los lugares y hay que trabajarla de la misma manera, ¿no? ¿Los tratamientos que realizan en España son los mismos o son similares a los que se van a aplicar aquí en México, precisamente aquí en Puebla? Pues mira, ¿sabes qué? Que como te he dicho al principio, llevamos más de 10 años trabajando la enfermedad y realmente los resultados son excelentes. Entonces, si allí funciona, ¿por qué íbamos a hacer algo diferente aquí, ¿no? Creemos que, como te he dicho, la enfermedad es la misma en todos los lados y hay que trabajarla de la misma manera. La parte biológica con médicos, y son médicos especializados en conductas adictivas, donde realmente se trabaje, se haga un historial completo, veamos que además de la adicción existe todo lo que tiene que ver con las patologías duales y trabajarlas. La parte psicológica, evidentemente con psicólogos, y vuelvo un poco a lo mismo, tienen que ser psicólogos que realmente sean especialistas en conductas adictivas. Y luego está todo lo que es la parte ambiental, que para mí es fundamental, que tiene que ver con el efecto espejo, trabajar las familias, la codependencia, que me parece tan espectacular. Y sí que hay algo que puede ser innovador y que no hacemos en España, que es trabajar precisamente esa medicina ancestral que es propia de vuestro país, que yo estoy enamorada, que en muchas ocasiones tenemos que ser los extranjeros los que vengamos aquí y estemos enamorados de lo que vosotros tenéis y muchas veces nos dais cuenta, ¿no? Platícanos, Raquel, ¿dónde están ubicados y cómo están conformadas sus instalaciones para atender un padecimiento que tiene México, principalmente nuestros jóvenes, y que es tan delicado y que hay muchos tabús en relación a las adicciones? Mira, nosotros realmente estamos en San Pedro Cholula, ¿vale? Tenemos el lugar, estamos en pleno centro de San Pedro Cholula. El lugar, aunque está muy céntrico, sí que queremos, bueno, es bastante privado, precisamente pues un poco para guardar la privacidad de todas aquellas personas que quieran realmente hacer un tratamiento, pero no quieran, ¿no? Que sean vistos, vaya. Entonces, bueno, estamos allí, la clínica es bastante grande y allí tenemos absolutamente de todo. Si hay que hacer análisis clínicos, tenemos especialistas, tenemos los médicos que hacen también todo lo que tiene que ver la parte médica, tenemos los consultorios para hacer las consultas psicológicas, tenemos una parte de arriba con una terraza para hacer también la parte un poco más física, porque entendemos que hay que trabajar ¿no? Los neurotransmisores y todo eso. Y bueno, y hay una parte que para mí es muy interesante, que nosotros trabajamos mucho las terapias de tercera generación y trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con el mindfulness, la aceptación, el compromiso. Creemos que para gente que tiene problemas con las sustancias, con cualquier tipo de sustancia, el hacer, ¿no? El trabajar mucho, pues eso, el aquí y el ahora, pues tenemos un espacio como muy especial también para eso, ¿no? Es por eso que Raquel está directamente en las instalaciones de Om Radio, porque está dentro del perfil de las alternativas holísticas que se manejan dentro de este perfil holístico, valga la redundancia. Ahora, Raquel, ¿cuál es el proceso primero de aceptación que debe de tener la persona para poder acudir con ustedes? Bueno, fíjate que creo que es muy importante, es decir, nadie te puede decir que salgas de una adicción, ¿no? La adicción es, como te he dicho antes, es una enfermedad mental, de salud mental, y no es, yo siempre digo, o pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando tú tienes un problema físico, se te rompe el brazo, sabes que tienes que ir al médico, si te lo tiene que, no sé cómo decís aquí en México, si te lo tiene que enyesar, te lo enyesan, sabes que cuando terminan te tienes que ir al fisio porque tienes que hacer, ¿no? Es decir, es algo muy normal, sabes que es una enfermedad física, la gente lo entiende, pero es muy complicado cuando estamos hablando de enfermedades de salud mental, ¿no? Porque precisamente el adicto cree que no tiene un problema, normalmente suelen ser bastante manipuladores, bastante mentirosos,
y precisamente forma parte de la enfermedad, toca esa parte del cerebro, la parte prefrontal del cerebro donde realmente, ¿no? Todo lo que es la capacidad, la iniciativa, pues queda un poco mermada. Entonces es bastante complicado, pero sí que es verdad que, bueno, pues teniendo a familiares que de alguna manera te estén ayudando a tener una actividad, o sea, a tener una vida saludable, o a decir realmente este es el problema, vamos a buscar soluciones y vamos a ir realmente con personas que te van a poder sacar de esto, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, que haya empatía, que la gente cuando se da, alguien que tiene un problema de adicción puede que lo esté ocultando o que no quiera verlo durante un periodo de tiempo, pero hay un momento en el que decides que realmente sí que hay un problema y que tienes que buscar una solución. En ese mismo momento para mí es importante que vayas con profesionales, porque es la decisión de seguir adelante y salir del consumo a estoy con alguien que no me comprende, el trabajo que estoy haciendo no es el adecuado, todo es tan complicado y al final pues evidentemente dejas de querer salir de esto, ¿no? Raquel, mencionas que el primer paso es reconocer que hay una adicción, sin duda. embargo es una decisión y es un paso que incluso llega, me imagino, que por las circunstancias llega cuando la enfermedad como tal está muy avanzada, pero hay forma de que la familia, que el núcleo familiar intervenga para que esta persona asista con ustedes. Digo, porque siempre es lamentable, ¿no? Sí. Y hablamos de una adicción básica en México, el tabaquismo, el alcohol, lo más básico y lo sociablemente aceptable. Sí. Es difícil aceptar que una persona reconozca que sea adicta. Muy difícil, ¿no? Es complicada, por lo que te decía, es una enfermedad mental que afecta esa parte de la decisión, de la aceptación, es complicado, ¿no? No es una enfermedad física, es una enfermedad mental. Es difícil, pero no es imposible, de hecho. Pero sí se puede que la familia, los papás, los familiares involucrados lo lleven directamente a la clínica. Sin duda, yo conozco muy pocas personas que realmente empiezan a hacer un tratamiento porque deciden ellos mismos empezar a hacer un tratamiento. Sí que es verdad que detrás del adicto está lo que tú dices, cualquier familiar, sobre todo las mujeres, fíjate que es muy curioso. Normalmente son las mujeres, las mamás, las hermanas, las mujeres, las esposas, las que están detrás de un adicto y la que llega un momento en el que dicen, ya no podemos hacer nada más y tú decides, o ingresas en un lugar o haces un tratamiento o te mueres o vas a la cárcel o realmente estás en un hospital, ¿no? En un psiquiátrico. Y en cualquiera de las diferentes circunstancias que menciona Raquel, destruyes la familia. Es que es muy complicado vivir al lado de un adicto. O sea, la coadicción que llamamos nosotros, es decir, el familiar que vive al lado de un adicto, para nosotros sufre una enfermedad que se llama la coadicción, vivir al lado de un adicto es muy complicado, ¿no? Entonces también por eso nosotros en los tratamientos no solamente ayudamos al enfermo, sino también ayudamos a los familiares, ¿no? Haciendo también terapias de familia, porque nos damos cuenta en muchos casos que cuando el adicto empieza a hacer un tratamiento, los resultados al principio son espectaculares, realmente salen de la adicción de forma muy rápida, hacen un trabajo hermoso y si no va acompañado con el de los familiares, al final llega un momento en el que las cosas son muy complejas. Oye, y bueno, platícanos ¿cómo es que se pueden poner en contacto directamente con Síndrome Clínicas? Pues mira, nosotros tenemos una página web que creo que además está súper completa, en la que tiene muchísima información, es www. Es que, ustedes claro, les dicen www. Es que por eso hay veces que el idioma, aunque es el mismo, síndrome-medioadicciones.mx. ¿Punto síndrome-medioadicciones? síndrome-medioadicciones.mx. ¿Vale? Ahí tienes toda la información, nuestro número de teléfono. Estamos, las 24 horas del día, el teléfono es un teléfono de urgencias en caso de que realmente, se necesite. Así que, ¿lo puedes mencionar para que ahorita directamente mi buen Roger en el más se lo pueda poner precisamente ahí en los títulos? ¿Cuál es el número telefónico? 2227 17 19 58. 2227 17 19 58. Ok, redes sociales. Bueno, tenemos Facebook, que es Clínicas, Síndrome México, y también estamos en YouTube y en Instagram. Igual como Síndrome México. Sí, y Clínicas México, me parece. Clínicas México. Oye, Raquel, pues suena muy interesante. No suena, se ve muy interesante, sobre todo por el contexto del servicio y la especialización que manejan. Sí es muy cierto que es una enfermedad
psicológica, una enfermedad de la mente, y que pocos llegamos a reconocer en cualquier tipo de adicciones. A veces nos dicen en México, es que eres un adicto. No, espérate, es que yo no no consumo marihuana o cocaína, pero no solamente son algunas tipo de drogas, sino cualquier tipo de sustancia te puedes convertir en adicto o incluso hasta en los hábitos, ¿no? Efectivamente. Bueno, nosotros trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con la adicción a sustancias. A sustancias, pero tú puedes ser, o sea, hay mucha adicción comportamental. Por ejemplo, estamos hablando del juego. Cada vez más hay gente que se hace adicta al juego o incluso a las redes sociales. No sé si me entiendes, ¿no? De manera, cuando se hace de forma normal y forman parte de nuestra vida, son perfectas. Los medios de comunicación, las redes sociales, estamos todos completamente de acuerdo, pero que cuando se pasa el límite, evidentemente, hay algo que tienes que... Las compras compulsivas, por ejemplo, también es algo que hay que trabajar. Ay, perdón. No, pero por ejemplo el juego cada vez más ha aumentado muchísimo gente que tiene problemas de juego, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que en la actualidad con el tema de la pandemia y el tema del alcohol, por ejemplo, y cualquier otro tipo de sustancias en este momento creo que están aumentando de manera increíble con todos los problemas que eso conlleva. Acabas de tomar un punto que yo creo que va a ser la piedra angular de la siguiente pregunta. Acabamos de cumplir ya un año, al menos aquí en México, de un encierro. En un encierro que, entre comillas, porque algunos no lo han respetado. Pero esto se ha traducido o ha generado que las estadísticas en adicciones vayan en aumento. Pero además de manera increíble. Fíjate que antes de la pandemia, 3 de cada 10 mexicanos había sufrido al menos una vez en su vida un problema de salud mental. En la gran mayoría de los casos tenía que ver con trastornos de ansiedad y luego le seguía directamente todo lo que tiene que ver con trastornos por sustancias adictivas, ¿no? En la actualidad, en la época de pandemia, me parece que las cifras están en torno al 70% de los mexicanos admiten haber consumido alcohol en épocas de pandemia y más del 40% de esos el consumo se había elevado mucho más de lo que lo hacía anteriormente, ¿no? En épocas de pandemia. Realmente las cifras son, a mí me parecen alarmantes realmente. Cada 40 minutos está muriendo al menos un mexicano por problemas hepáticos que tienen que ver con el consumo de sustancias, en este caso el alcohol, ¿no? A mí me parece que son datos increíbles y cuando estamos hablando además de adolescentes me parece pues muchísimo más grave porque los problemas que pueden tener en su futuro pues son terribles, ¿no? Wow, entonces se han exponencializado por completo las adicciones con este encierro y bueno, es normal, somos un país en el cual somos muy sociables, somos el tradicional apapacho del contacto afectivo, el contacto físico y de momento nos encierran en nuestra casa, comúnmente la mayoría, todos estamos fuera la mayor parte del tiempo de casa y de momento nos encierran. La socialización que tenemos de fuera la tuvimos que interiorizar en nuestras casas, algo que no estábamos acostumbrados, la mayoría del pueblo mexicano. Raquel, antes de finalizar, en los últimos 10, 12 minutos, fíjate que en OM Radio y en Perfiles OM tenemos una sección que se llama el Consejo OM en este caso de Raquel o de Clínica Síndrome. Y me gustaría que a la cámara 2 te dirijas en el momento en que yo te diga, para que le des ese consejo OM por parte de Clínica Síndrome a todo nuestro público omvidente o me escucha, para los que escuchan el podcast, qué hacer, qué no hacer y por qué acudir directamente con ustedes. Así que, ¿cuál es el consejo OM de Raquel? Directamente la cámara 2. Pues fíjate que yo diría que nosotros creemos que nosotros no estamos en contra de absolutamente nada, es decir, entendemos que el consumo de alcohol puede ser un consumo responsable, pero en el momento que tengas un problema y que abuses de cualquier tipo de sustancias, realmente te pongas en manos de profesionales. En este caso, bueno, pues si quieres contar con nosotros estaremos encantados en Clínica Síndrome, pero si no somos nosotros, ve a cualquier profesional que realmente te saque de esta situación, porque como hemos comentado en algún momento de la entrevista, la enfermedad, si no la trabajas al principio, sigue avanzando y cuando la enfermedad está ya casi, bueno, pues en un proceso avanzado, salir de ella es muy complicado. Entonces, ponte en manos de profesionales, salir de las drogas es posible y realmente puedes llevar una vida súper
saludable. Es más, yo siempre digo que pongas un exadicto en tu vida, ¿no? El adicto sigue siendo adicto, pero una vez en recuperación te conviertes en una persona muy especial. Entonces, pues eso, creo que ese sería un poco, ¿no? Dar ánimo a que la gente que tenga y que abuse del consumo se ponga en contacto con cualquier tipo de profesional para salir de esto. Muchísimas gracias, Un Raquel. placer. El consejo OM creo que de los más completos que hemos tenido. Gracias. Ok, antes de finalizar, Raquel, me gustaría que nos platicaras acerca de un evento que van a tener y que se llama ¿Cómo hacer que tu pareja deje de beber alcohol? Es un evento que tienen próximamente. Platícanos para que todo nuestro público OM escucha y OM vidente, pues esté al tanto de esto. Pues mira, fíjate que nosotros evidentemente dentro de nuestro ADN o dentro de los objetivos reales de la clínica, es una clínica privada, ¿vale? Pero es verdad que hay una parte de querer realmente ayudar a la gente que tenga un problema tan complejo como este. Entonces nosotros todos los jueves precisamente esta tarde a las 7 de la tarde, hacemos a través de Zoom charlas gratuitas con todo el equipo terapéutico de síndrome. Se ponen, se pone un poco en manos de todas aquellas personas que realmente necesitan, que tengan dudas, que tengan algún tipo de preguntas, que no sepan qué hacer, pues que se puedan poner en contacto con nuestros profesionales, y allí le vamos a dar, pues eso, desde respuestas, vamos a decirle un poco cuáles serían las herramientas para que realmente ayuden a su familiar a tomar esa decisión de la que tú me hablabas en un principio, ¿no? Salir de las adicciones es responsabilidad de la propia persona. Es decir, si la propia persona no quiere, ya puede haber millones de personas al lado, ¿no? que ni nosotros, que somos los mejores profesionales a lo mejor dentro de esto, tiene que haber un compromiso real. Pero sí que nosotros podemos alentar al familiar a que tome la decisión, que lo haga de la mejor manera posible y que, bueno, sepa al menos o tenga un lugar donde cuando el paciente decida, sepan dónde recurrir. Ok, entonces podríamos compartir en determinado momento el link para que el acceso es gratuito, está limitado. Gratuito. No, es completamente abierto, en este caso es a través de Zoom. Creo que además, muy amablemente, vosotros que ya sois muy amigos, la cadena me parece que lo va a retransmitir esta misma tarde. Entonces ya nada más ahorita en unos minutos más lo van a compartir. Yo creo que unos 30 minutos antes compartirán el enlace para que puedan integrarse, verlo, ¿no? Y por ejemplo, el próximo jueves hay algo muy interesante también. Hablamos de la resiliencia, hablamos un poco de todo lo que es la capacidad de, ante situaciones complejas como la que estamos pasando, cómo además pues hacernos más fuertes, ¿no? Lo va a dar también es un terapeuta, en este caso es español, es el director terapéutico de la clínica Síndrome en España. Es una eminencia en mi país acerca de las adicciones, así que pues también os invito a que el próximo jueves podáis acompañarnos. Bueno, entonces ya ahí nuestro equipo de producción, todo nuestro staff estará al pendiente de las publicaciones y evidentemente de que nos compartas el link para que cada vez más personas, más poblanos y más mexicanos se integren a estas pláticas de Zoom gratuitas y que determinado momento reconozcan al interior de sus familias si hay algún integrante, el mismo integrante reconozca que tiene un problema de adicción y que debe de atenderse antes de que lleve a una cuenta regresiva en donde la familia se ponga en riesgo. Es muy importante atender de manera preventiva todas las adicciones que tenemos en nuestro país, más a temprana edad, principalmente ahora nuestros jóvenes. Hemos visto casos de adolescentes, ahora de niños que ya también son adictos, no solamente a sustancias, pero sí a algunas tendencias que por ahí la misma moda, los mismos tiempos te van generando. Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Tenemos una sección, ¿sí nos da tiempo, mi Roger? Tenemos una última sección. Sí. Que le hemos querido buscar un nombre específico, pero es el tradicional juego de palabras. Tú vas a estar viendo la cámara 2, yo voy a estar viendo la cámara 1, y me vas a responder, todos nuestros invitados hacen así. Sí. Me vas a responder la primera palabra que venga a tu mente, a la palabra que yo te indique. Perfecto. Antes de finalizar nuestra charla, ¿te parece? Me parece perfecto. Perfecto, entonces mi buen Roger, ¿estás listo con el background? Perfecto, entonces iniciamos en 3, 2, adicciones. Salir. México. Maravilla. España. Madre. Especialización. Síndrome. Familia. Unión. Jóvenes.
El futuro. Adultos mayores. La experiencia. Terapias. Síndrome. Métodos holísticos. Pues la unión de la parte clínica con la parte holística, síndrome. Clínicas, síndrome. Pues creo que es especialidad. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias por estar con genial. nosotras, por ser parte de ya esta familia de Om Radio, Muchas gracias. por tomarnos en cuenta para difundir la noble actividad que ustedes realizan. Reitero y pongo el dedo en la llaga, las adicciones hoy en día se han quintuplicado, se han multiplicado, se han elevado a la n potencia, para no ponerle un número, y se han diversificado demasiado. Es momento que nosotros interioricemos y determinemos si somos adictos a alguna sustancia nociva. Digo, puede ser la marihuana, ahora más ahora que la legalizaron, sustancias como la cocaína, el hashish, que aquí es muy poco común, aunque ya está en aumento, pero hay muchísimas otras drogas sintéticas que están corriendo, que están circulando a lo largo de las venas de nuestro país y que es el cáncer de nuestra sociedad. Es importante que ustedes determinen si hay alguien con una adicción en nuestra familia, ayúdense y déjense ayudar y acudan directamente con Clínicas Síndrome, que son otra opción, y sobre todo aquí en Puebla y en un lugar tan emblemático como Cholula, Sí. que ya me imagino las instalaciones han de estar de primer mundo, y asistan con los especialistas. Ciertamente no cualquiera puede atender una enfermedad de adicciones. ¿Algo más que quieras agregar, Raquel? Pues nada, simplemente daros las gracias, muchísimas gracias, de verdad. Me he sentido súper cómoda, ha sido genial. Gracias. No, y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que te tengamos aquí en Om Radio. Qué bien. ¿Sí? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Sabemos que fue un programa rapidísimo, pero creo que así lo tenemos que manejar para que ustedes tomen la debida atención, y si no, de todas maneras ahí se va a quedar grabado en Facebook y en nuestras redes sociales para que ustedes puedan asistir. De todas maneras, si podemos poner de nuevo el flyer, mi buen Roger, del evento que tendremos en un par de horas más, para que ustedes puedan asistir directamente en línea. Es cómo hacer que tu pareja deje de beber alcohol, y va a ser el masterclass gratuito en línea a cargo de la licenciada Patricia Cacho. Hoy jueves 25 de marzo a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México, a partir de precisamente con nuestros amigos de Clínicas Síndrome México, que están y tomaron a bien la decisión de estar en Puebla. Bienvenidos a Puebla. Pues nada, un placer, estamos felices de estar aquí, de verdad. No, felices nosotros por tenerlos aquí en el estudio. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, mi buen Roger. En el lado del máster también, por ahí no recuerdo. Ok. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por seguir las redes sociales de Om Radio. Hoy en una nueva ubicación, estrenando instalaciones y todavía adaptándose a esta nueva ubicación. Entonces, poco a poco sigan ustedes toda la programación de Om Radio y también de RA78 Radio y Podcast, TV y Podcast, que está precisamente en el estudio alterno. Así que yo soy Fer Valverde. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Por favor, viene Semana Santa. La recomendación es que busques alternativas para divertirte en tu casa. ¿Sale? No salgas de vacaciones. Yo sé que todos ya estamos hartos del encierro, pero es importante que por primera vez nuestro país se una en esta pandemia. No queremos un tercer rebrote. El país y nuestra economía no lo va a soportar. En serio, créanme. Muchas empresas han cerrado. Muchas microempresas que lucharon e invirtieron todo su capital han cerrado, y eso se traduce en pérdidas de empleo. Por favor, cuídate, quédate en casa, diviértete, busca alternativas, busca juegos de mesa, busca prácticas que puedas realizar con tu familia, presencial o de manera en línea, pero por favor no asistas a eventos masivos, ¿sale? No queremos un tercer rebrote en nuestro país. Así que yo soy Fer Valverde y me despido como en cada uno de nuestros programas. Gracias a Dios, gracias a la vida, gracias al destino, pero sobre todo gracias a ti. Gracias a ti por ese libre albedrío que determina que día a día tu día sea diferente. No es Dios, no es el universo, eres tú, pero gracias a esos 5 elementos. Hasta pronto, que tengan una excelente tarde. Este programa fue presentado por Om Radio MX, transmitiendo pura energía. Sigue nuestra programación en www.omradio.com.mx. Hasta la próxima.
Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.